Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero que sigue generando comentarios es Renato Tapia, porque el volante nacional volvió a sumar minutos en la Liga Pro de Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasal. El equipo amarillo logró una victoria complicada por 2-1 frente al Al Jazeera por la fecha 25 del campeonato local, en un partido donde el mediocampista peruano arrancó desde el banco de suplentes, aunque terminó ingresando en el segundo tiempo a los 65 minutos, para darle equilibrio a ese mediocampo en un partido que se había puesto bastante incómodo. El encuentro no comenzó nada bien para el cuadro del Pulpo. De hecho, un autogol de Adrielson terminó adelantando al rival y dejó al Alguazal obligado a remar desde atrás. Ahí el partido empezó a calentarse y el técnico decidió meter al peruano, ocupando inicialmente la primera línea de volantes, aunque por momentos terminó metiéndose entre los centrales para ayudar en salida y cerrar espacio. Y viendo su actuación se puede decir que cumplió, aunque tampoco fue una presentación espectacular. El Pulpo apareció despejando balones peligrosos cerca de su área, recuperando algunas pelotas divididas y tratando de darle algo más de orden a un equipo que venía partido en ciertos sectores. Incluso encontró algunas conexiones interesantes cuando su equipo salía en ataque, aunque después de eso no tuvo demasiada influencia ofensiva. Tapia ganó cerca del 25% de sus duelos individuales, un registro que para muchos sigue dejando ciertas dudas sobre el momento futbolístico que atraviesa. Porque si algo empieza a preocupar es que ya no se ve ese mediocampista dominante que durante años fue pieza fija en la selección peruana, y que además competía en ligas muchísimo más exigentes. Ahora el panorama es distinto y eso claramente viene generando debate entre los hinchas de la blanquirroja. Felizmente para su equipo aparecieron Cibidé y Fabio Lima para la vuelta al marcador en el complemento. Con este resultado, el equipo amarillo quedó tercero en la tabla de posiciones con 45 unidades. Ahora todas las miradas apuntan a la próxima jornada del campeonato, donde el equipo de Renato Tapia tendrá que recibir al Cava el 16 de mayo. Y claro, hay muchos que esperan que el peruano pueda volver a ser titular o al menos mostrar una versión más cercana a la que alguna vez lo convirtió en uno de los futbolistas más sólidos de nuestra selección peruana. Porque siendo sinceros, el bajón en su rendimiento ya es evidente, y eso podría terminar afectando decisiones importantes sobre su futuro profesional. Porque otra novedad que nos para sonar por estos lares es la salida del volante nacional en el próximo mercado de pases, y es que desde Perú comenzó a circular fuerte el rumor de un interés de Alianza Lima por Renato Tapia. Los íntimos habrían realizado algunos contactos exploratorios con el entorno del futbolista nacional, sobre todo para conocer si existiría alguna posibilidad para traerlo a Matute como un fichaje bomba de cara al torneo clausura. Pero al parecer la respuesta habría sido bastante clara, para indicar que Tapia no tiene intención de regresar todavía al fútbol peruano. La prioridad para él sería cumplir su vínculo contractual con el Al Wasal, club con el que mantiene un contrato vigente hasta el 2027. Y eso automáticamente enfría no solo cualquier posibilidad blanquiazul, sino también otros sondeos que venían apareciendo desde el extranjero. Porque ojo, no era únicamente Alianza, también se rumoreaba que equipos de la Major League Soccer, incluso el Brasileirao, lo tenían en carpeta para esta mitad de año. Sin embargo, el entorno del futbolista habría dejado claro que por ahora no se contempla una salida inmediata, ya que aparece otro debate interesante, porque muchos sienten que quedarse en una liga tan pobre quizás no termine ayudándolo demasiado para que vuelva a la selección peruana, sobre todo ahora que inició un nuevo ciclo de la mano de Mano Menezes. El técnico brasileño quiere observar jugadores para construir su equipo de cara al Mundial del 2030. Veremos si el Pulpo, cuando en esta liga exótica, le alcanza para ser convocado o por el contrario, se le siguen cerrando las puertas de la videna. Y las aguas siguen movidas en el fútbol peruano, porque el caso del UTC ya dejó de ser solamente una bronca administrativa y ahora amenaza con convertirse en un problema gigante para toda la Liga 1. Como se los veníamos contando hace días, el cuadro cajamarquino recibió un castigo fuerte, pérdida de puntos en la tabla de posiciones y además una restricción para contratar futbolistas extranjeros en el siguiente mercado de pases. Todo esto por una deuda pendiente con Gaspar Gentile, hoy jugador de Alianza Lima. Un tema que venía arrastrándose hace tiempo y que terminó explotando justo con el torneo entrada en su recta final. Pero claro, ahí no quedó la historia, porque cuando parecía que UTC iba a aceptar el golpe y negociar, la directiva cajamarquina decidió meter presión por otro lado, yendo a la justicia ordinaria de Cajamarca. Consiguieron una medida cautelar para intentar frenar la sanción deportiva, algo que ya habíamos adelantado y que para muchos puede terminar trayendo un baldazo de agua fría para todo nuestro balompié. Porque como se sabe, la FIFA y Corrupbol tienen clarísimo que los clubes afiliados no deberían acudir a tribunales comunes cuando existen organismos arbitrales dentro del fútbol. Y una de las grandes novedades llegó desde la SAFAP,
La agremiación de futbolistas salió con todo contra UTC. En un comunicado prácticamente advirtieron que este tema podría poner en jaque al campeonato nacional. Según explicaron, cualquier conflicto económico o contractual entre futbolistas y clubes debe pasar sí o sí por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación. La agremiación fue todavía más allá y apuntó directamente a Osías Ramírez, presidente del club cajamarquín. UTC, al acudir al segundo juzgado civil de Cajamarca, buscando evitar que se ejecuten las sanciones económicas y deportivas impuestas por la Cámara, nos puede meter en un lío internacional, porque FIFA considera casi intocable la autonomía deportiva y no tolera fácilmente que los clubes quieran desconocer fallos arbitrales llevando todo al Poder Judicial. SAFAP además recordó que el Estatuto Federativo prohíbe expresamente este tipo de maniobras. Y ojo, porque el mensaje fue durísimo, dejando entrever que si la federación no actúa firme, el fútbol peruano puede terminar pagando las consecuencias a nivel internacional. Un escenario que claramente ya empezó a preocupar a varios clubes, sobre todo porque no sería la primera vez que desde afuera miran con lupa lo que pasa en el Perú. Otro detalle que ha quemado las redes sociales es que el propio Osías Ramírez integra el directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Sí, el mismo organismo que ahora tendría que analizar posibles sanciones contra UTC. Hay muchos ya comenzaron a hablar de conflicto de intereses y favoritismos, porque para buena parte del pueblo futbolero esto no sería cualquier caso aislado, sino una situación bastante delicada dentro interna de la federación. Finalmente la SAFAP cerró su postura dejando claro que los jugadores profesionales no piensan quedarse callados viendo cómo se manosean las reglas del campeonato. Una declaración fuerte, directa y claramente apuntando a que este tema recién empieza, y viendo cómo viene la mano, todo a indicar que todavía faltan varios capítulos más. Ahora, el que también salió a hablar fue Johnny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, quien habló largo y tendido en Eddie Fleischmann por Radio Evasión sobre esta situación. Según explicó, el Galeán del Norte acumula varios reclamos de futbolistas por incumplimiento de pagos y beneficios sociales. En el caso puntual de Gentile, comentó que existe un laudo definitivo e inapelable que obliga al club a pagar una suma determinada. Baldovino explicó además que UTC quiso evitar la multa argumentando que había presentado un recurso judicial para anular el laudo. Pero según el reglamento de la Cámara, eso no basta para detener el proceso. Tiene que existir una resolución concreta del Poder Judicial suspendiendo la ejecución. Como eso no ocurrió, la Cámara decidió imponer una sanción económica cercana a los $6.500. Y cuando vieron que la cosa se complicaba deportivamente, ahí apareció la jugada de acudir al juzgado civil cajamarquín. Según Baldovino, una medida que no está permitida ni por el Estatuto Federativo ni por las normas de la CONMEBOL. Ahí también dejó una frase que cayó más fuerte que nunca en la interna de la federación. Dijo que el presidente del UTC debería ser uno de los primeros en defender el cumplimiento del reglamento, considerando que forma parte del directorio de la federación. Además reveló que la próxima reunión dirigencial tendría que tomarse una posición sobre este caso, aunque recordó que existen antecedentes complicados con Binacional y Ayacucho Fútbol Club, donde también se aceptaron medidas cautelares similares. O sea, el problema no sería únicamente UTC, el tema es mucho más profundo y podría terminar explotándole en la cara a toda la organización del campeonato. Y ojo con lo que dijo sobre las posibles consecuencias deportivas, porque si esos puntos descontados finalmente no se ejecutan, cualquier club que termine peleando el descenso puede reclamar ante el TAS, y ahí sí se arma el caos total. Baldovino incluso deslizó que el próximo año podrían terminar apareciendo más equipos en primera división por decisiones legales, algo que dejaría nuevamente la Liga 1 con muchas críticas por su organización. Así indicó que no solo es UTC, ya que en el Fútbol Club Cajamarca también existirían problemas similares, incluyendo despidos de futbolistas y conflictos internos que ya generan bastante ruido. Otra polémica que también tocó fue el tema de las localías. Baldovino cuestionó duramente que algunos equipos tengan ventajas cambiando sedes mientras otros deben viajar a plazas complicadísimas. Según explicó, la integridad del torneo se estaría afectando porque no todos compiten bajo las mismas condiciones. Incluso contó que los jugadores del Sporting Cristal le hicieron sentir su molestia por este tema. Los futbolistas rimenses consideran injusto tener que realizar viajes pesados mientras otros equipos, Alianza y la U, terminan jugando prácticamente como locales en ciudades mucho más accesibles como Trujillo. Según reveló, varios clubes prefieren quedarse callados por miedo a represalias arbitrales o incluso dirigenciales. De esta manera, todas las miradas apuntan a la Federación de Lozano. Esta semana debería discutirse qué hacer finalmente con el UTC Cajamarca, aunque siendo sinceros, muchos ya sospechamos que puede aparecer una sanción bastante tibia considerando la cercanía entre Osías Ramírez y Agustín Lozano. Sale de todo, desde esperar hasta fin de temporada para resolver,
hasta una posible expulsión o descenso administrativo, pero recién en el 2027. Pero claro, todo dependerá de cuánto presione la FIFA si este escándalo sigue creciendo y escala a nivel internacional, porque si desde Zurich se enteran que en el Perú los clubes continúan usando la justicia ordinaria para desconocer fallos arbitrales de la federación, ahí sí se podría venir un golpazo serio para todo nuestro balompié. Por ahora toca esperar cómo termina esta mini novela que tiene a toda la Liga 1 temblando. Y las aguas en Sporting Cristal siguen más agitadas que nunca. Como se los veníamos diciendo en los últimos días, el empate Matute contra Alianza Lima dejó muchísima incomodidad dentro del club rimense, sobre todo porque el equipo continúa navegando lejos de los primeros puestos en la tabla de posiciones de la apertura y cada fecha empieza a mirar de reojo una zona de la tabla que hace tiempo no era costumbre en la Florida, la zona de descenso. El ambiente está tenso, los hinchas ya comenzaron a quemar las redes sociales y al parecer desde la dirigencia sienten que ya no alcanza solamente con discursos optimistas, porque si algo quedó claro en esa apertura es que Cristal nunca terminó de despegar. Arrancó el campeonato con demasiadas dudas, mostrando fragilidad defensiva, poca contundencia arriba y además sufriendo bastante el desgaste de jugar dos torneos al mismo tiempo. La Copa Libertadores acabó maquillando un poco el panorama, porque internacionalmente el equipo sí logró competir mejor, pero en la Liga 1 el rendimiento dejó bastante que desear para un plantel que fue formado pensando en campeonar. Es por todo esto que la dirigencia en Sports ya habría tomado una decisión importante de cara al segundo semestre del año, y es que según se comentó en Linkeados, Cristal quiere reforzar sí o sí la zona ofensiva, y no estamos hablando de cualquier movimiento menor, sino en la posible llegada de un nuevo centrodelantero que compita directamente con el puesto. O sea, en la Florida sienten que el ataque requiere un golpe fuerte para la segunda parte del año, aunque lo que realmente sorprendió fue otro detalle que soltaron en el programa, porque mientras el club busca un nuevo 9, no se descarta que Felipe Viseu, actual titular en el ataque, termine dejando el RIMAC antes del esperado. Así el Nico, el príncipe deportivo Paul Pérez. A mí lo que me dicen es que en Cristal van a traer otro 9. ¿Otro 9? Van a traer. Bueno, hace rato, ¿no? Hace rato, Sí, ¿no? Está clarísimo. La ¿no? fregaron con autor y dijo, A no traer- quiero 9, no quiero 9, no quiero 9, quiero Toya, O sea, malo. A mí lo que me Qué dicen abuso. es que en Cristal O buen van polo, pola. y para complementar me dijeron, en Cristal van a traer otro 9 y no se descarta que a mitad de año se vaya Felipe Viseu. Wow. Y no se descarta que a mitad de año se Cambia vaya Felipe figuritas. Viseu. ¿Cuál es una de las razones? Me dieron una, no sé si todas. Es que el futbolista no está tan cómodo en Sporting. No está tan cómodo en O Sporting. sea, está que la pasa complicado. Bueno, Eso es lo que a mí me olvidé de contarlo porque me lo pasaron ayer, me olvidé de contarlo. Man, ya. Y eso que ya empezó a hacer goles, ¿ah? O Sí, sea que pero, por ese lado no. pero hay una presión, pues. Ah. O sea, ahora vienen los buenos para Cristal en clausura, no tiene margen de error, quizás tiene que ir a campeonar, a ganar el clausura. claro, obvio. Sí, tiene otro. Oye, y además que ha quedado bien relegado en la apertura, o sea, no está tan complicado, no está tan fácil, ¿no? 17 puntos de Alianza, es una barbaridad. Es una barbaridad. Recordemos que el delantero brasileño llegó con bastante hype y cartel internacional, pero podría terminar desvinculándose a mitad de temporada. Una noticia que cayó fuerte entre los hinchas celestes, sobre todo porque hace apenas unas semanas parecía empezar a levantar cabeza con un par de goles. Según el periodista deportivo, dentro del club bajo Pontino manejan la posibilidad de incorporar a otro delantero extranjero y paralelamente evaluar una eventual salida de Viseu. Y ojo, porque no sería solamente un tema futbolístico. Al parecer el atacante brasileño no se sentiría del todo cómodo dentro del club, cosa que también se mencionó hace semanas atrás, incluso antes de que se vaya el técnico Paulo Autori. No se detallaron las razones, pero claramente hay algo interno que no termina de cerrar, y eso genera todavía más incertidumbre, porque más allá de las críticas, Viseu recién venía encontrando cierta regularidad con el gol. Claro, tampoco hablamos de números espectaculares. En la Liga 1 apenas registra 5 goles en 11 partidos, una cifra bastante discreta para un extranjero que llegó con el cartel de fichaje bomba el año pasado, pero que hasta ahora no ha demostrado tener ese olfato goleador. Y ahí está justamente el debate entre los hinchas rimenses. Algunos creen que todavía puede explotar, mientras otros sienten que Cristal requiere romper el chanchito por un delantero realmente determinante. La interna en el club saben perfectamente que el clausura ya no permite margen de error. Los celestes prácticamente quedaron fuera de la pelea por la apertura y ahora toda la presión pasa por levantar el segundo plato del año, porque quedarse otra temporada sin títulos no sería tolerado fácilmente por gran parte del pueblo celeste, sobre todo después de la inversión realizada y del ingreso económico importante que tuvo la institución bajo Pontina en los últimos meses
en Copa Libertadores. Otra de las grandes novedades que también empezó a sonar más fuerte que nunca tiene que ver con las reuniones internas entre la parte deportiva y la dirigencia. Según reveló el periodista deportivo Denis Barrenechea, el comando deportivo ya detectó claramente que el puesto de centro delantero es uno de los principales dolores de cabeza del técnico C. Ricardo. Públicamente siguen respaldando a Viseu, porque ningún club quiere exponer a un jugador en plena competencia, pero internamente la historia parece ser otra. De acuerdo con esta información, tanto Gustavo Ceballos como Julio César Uribe aún no terminan de ponerse de acuerdo sobre qué atacante traer. Hay nombres en carpeta, opciones extranjeras y también futbolistas que vienen siendo seguidos de cerca mediante scouting hace varias semanas. Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Lo que sí parece seguro es que Cristal utilizará 2 cupos en el próximo mercado de fichajes, el que se podría liberar con la revisión de Viseu, y además con el 7º que aún les queda en el actual plantel bajo Pontino. Ojo, no solamente el ataque está bajo evaluación, porque otra de las líneas que preocupa muchísimo es la defensa. Ahí el panorama tampoco termina siendo del todo estable. Miguel Araujo, uno de los futbolistas de mayor jerarquía del plantel, ha sufrido varias lesiones que lo alejaron de la continuidad. Mientras tanto, Luis Abraham tampoco logró consolidarse como líder defensivo que muchos esperaban. De hecho, algo que llamó poderosamente la atención es que Rafael Utiger terminó ganándole terreno en esa recta final de la temporada, un escenario que pocos imaginaban a inicios de este año. Por eso el nuevo comando técnico encabezado por C. Ricardo ya habría pedido reforzar también la saga central para el segundo semestre del año, porque si Cristal pretende competir en serio en la Libertadores y además pelear el clausura, requiere mucha más solidez. Por todo esto es que también se maneja dentro de la Florida la posible salida de algunos futbolistas a mitad de año mediante préstamos. Al parecer habría jugadores como Cristian Benavente, Leonardo Díaz o incluso Santiago González que no estarían rindiendo como se esperaba, por lo que si en estas semanas no terminan de convencer o irán a buscarle minutos en otros equipos. Esto además abriría espacio para que algunos jóvenes de la cantera empiecen a tener más protagonismo, algo que históricamente siempre ha sido parte de la identidad del Sporting Cristal, porque se lo sigue produciendo las canteras rimenses, incluso en momentos complicados es talento joven, y dentro del club sienten que varios chicos podrían aportar soluciones rápidas sin necesidad de gastar una fortuna, aunque claro, para competir internacionalmente eso quizás no alcance por sí solo. Ahí es donde aparece el gran dilema de los dirigentes: apostar por la cantera o salir del mercado buscando un refuerzo de peso. Y mientras toda esta novela sigue queriendo capítulos en la Florida, los celestes intentan mantenerse vivos en ambos frentes. En la Libertadores aún tienen chances importantes de avanzar, sobre todo porque el Junior estará más enfocado en el torneo local que en tratar de mantenerse en torneos internacionales, por lo que esa visita a Colombia podría darle al club celeste los puntos que tanto necesitan para avanzar a octavos de final de la gloria eterna. Sin embargo, en el torneo local el panorama es mucho más delicado. Cada punto empieza a sentirse como una final y el margen para seguir regalando puntos prácticamente desapareció. Por eso el duelo frente a Alianza Lima era tan importante. Para indicar que a partir de ahora C. Ricardo no haría rotaciones, porque la liga local así también exige que se juegue con todo y al 100%. Veremos entonces qué cambios radicales hace Cristal a mitad de temporada y sobre todo qué 9 extranjero podrían traer en vez de Felipe Viseu. ¿Será Facundo Callejo, Beto da Silva, Hernán Barcos, Gianluca Lapadula, otro 9 de algún club grande sudamericano? Ya sabes que te lo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.